Dice así el apóstol Pablo en esta sección de esta carta. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oramos. Amado Dios, tu pueblo se ha reunido, Señor, para exaltar tu nombre. Multitudes de bendiciones hemos recibido de ti, pero te pedimos ahora de manera especial que tú bendigas una vez más a tu pueblo a través de tu palabra, Señor. Edifica tu iglesia, oh Dios. Manifiéstate gloriosamente a través de tu Espíritu Santo entre nosotros hoy, Señor. Sé con el instrumento inútil soy, Señor, para llevar esta verdad maravillosa de tu palabra. Mas te ruego por tu Espíritu Santo que me capacite y me guíe. Que sea con mi boca, oh Dios, para hablar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días mi esposa se me acercó para comentar acerca de un suceso que había ocurrido a unos misioneros. Esto era un joven matrimonio misionero que había determinado ir a otro país a servir a Cristo. Estos jóvenes eran Dave y Natalie Joy, de 23 y 21 años, que se habían casado en junio del 2022 y en agosto de ese mismo año sintieron que Dios les estaba llamando a ir y predicar el evangelio a otras naciones. Así que guiados por la organización Misión en Haití, ellos fueron a este país a predicar el evangelio. Dave predicaba regularmente en determinadas iglesias locales que se habían ya fundado, pero a la vez también trabajaba como constructor, haciendo escuelas, baños, cuartos de lavado, y la esposa Natalie trabajaba como instructora en una escuela. Pero el 24 de mayo de este mismo año, no llega aún al mes, Dave y Natalie estaban centrados en una iglesia local, sirviendo ahí, y estaban llevando a cabo un culto de oración a jóvenes cuando fueron atacados por una banda armada en la iglesia. La banda entró, arrebató las pertenencias de los creyentes allí reunidos y para despedirse acribilló al lugar a balazos. Esto produjo la muerte de Dave y de Natalie, de solamente 23 y 21 años. La muerte de este joven matrimonio ha conmovido a muchos cristianos en el mundo evangélico. Pero es interesante la reacción que tuvieron los padres de Natalie al recibir el cuerpo de su hija y de su yerno ya muertos. Ellos escribieron: fueron juntos al cielo, alabado y bendito sea Dios. Te pregunto, mi hermano, ¿qué sientes cuando conoces de este tipo de sucesos? ¿Cuál es el sentimiento que puede inundar tu alma cuando sabes que hay cristianos, hay hermanos en la fe que están sirviendo a Dios, sirviendo al evangelio, procurando la extensión del reino y sufren inhumanamente? Saben, el apóstol Pablo sabía cuál es el sentimiento preocupante y perturbador que invade el alma de un verdadero creyente cuando llega a saber que hay hermanos en la fe que están sufriendo por causa del evangelio. Y en la carta de los Efesios, en la cual hemos estado predicando positivamente, nosotros hemos visto que en el capítulo 1 al capítulo 2 Pablo ha estado disertando acerca de la salvación.
Pero ahora en esta sesión que hagamos de leer, Pablo se dirige a animar a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Y esta es la verdad, mis hermanos, que podemos contemplar en este texto y que nos va a estar guiando durante todo este tiempo. Animémonos al conocer que otros sufren por el Evangelio. Animémonos al conocer que otros sufren por el Evangelio. En primer lugar, porque a ellos, los que sabemos que están sufriendo, al igual que nosotros, se nos ha llamado a administrar la gracia de Dios. Y esto lo estaremos viendo desde el verso 1 hasta el verso 6 de este capítulo 3. Creo que esta sección de la carta que Pablo está escribiendo o ha escrito es la más personal en la vida de Pablo con respecto a los creyentes de Éfeso. Pablo ha escrito de manera magistral en los primeros 2 capítulos la obra maravillosa de salvación que Dios el Padre ha hecho a través del Hijo por medio del Espíritu Santo, pero ahora se detiene para hablar acerca de su condición actual. Y aunque lo hace de manera muy breve, lo hace de una manera maravillosa. En el verso 1, Pablo se ahora da a conocer como ¿quién? Como un prisionero de Cristo Jesús. Y pudiéramos preguntarnos, ¿por qué Pablo está preso? Bueno, el verso 1 te lo dice claramente, Pablo está preso por Cristo, Pablo está preso por servir a Cristo. Cuando nosotros miramos el libro de los Hechos, nosotros nos damos cuenta que Pablo estaba en Jerusalén en una ocasión y estaba adorando a Dios en el templo, y sabemos que él fue acusado injustamente de haber llevado a un gentil al lugar de los judíos, al atrio de los judíos, y esto provocó que Pablo fuese sacado del templo, fuese golpeado inhumanamente, al punto que tuvo que intervenir las autoridades romanas para liberar a Pablo de sus de los que lo martirizaban. ¿Y esto qué provisión? Que Pablo quedara preso. En el libro de los Hechos nosotros vamos viendo el recorrido de la vida de Pablo y vamos contemplando que Pablo después de este suceso va compareciendo delante de una autoridad, delante de la otra, delante de una autoridad, delante de la otra. Los acusadores de Pablo no tienen validez en sus acusaciones. Pablo sigue compareciendo delante de determinadas autoridades. En medio de toda esta nebulosa, Pablo sigue preso. Y nosotros vemos que el libro de los Hechos culmina con Pablo en Roma, preso, en un arresto, pudiéramos decir, domiciliario. Y es en este arresto domiciliario, encadenado 24 horas a un soldado romano, que muchos creen que Pablo escribió esta carta a los creyentes de Éfeso. Lo sorprendente de esto, mis hermanos, es que Pablo no se percibe a sí mismo como un preso de los judíos. Pablo no se percibe a sí mismo como un preso de los romanos, y mucho menos como un preso de César. Pablo dice en este pasaje que él es un prisionero de Cristo. Pablo sabe que Dios hace todas las cosas para el beneficio de su pueblo, aún ese estado difícil en que él está viviendo ahora cuando escribe esta carta. Pero lo más interesante de esto, mis hermanos, es la perspectiva que tenía el apóstol Pablo de la providencia divina, la cual le permitía reaccionar adecuadamente ante las adversidades de la vida. Pablo se había dedicado intencionalmente, después que Dios lo había llamado, a servir al Evangelio, a extender el reino de los cielos. Pablo ha dedicado su vida desde el encuentro con Jesús en el camino a Damasco a servir a Dios. Y quizás ante esta terrible condición que está Pablo, si tú y yo nos hubiésemos encontrado, nos hubiéramos preguntado, Señor, ¿por qué me permites pasar a mí por cosas como esta? Quizás si tú y yo estuviéramos en la misma condición de Pablo y estuviéramos sirviendo como él estaba haciendo, tú y yo nos hubieran preguntado, ¿por qué, Señor, permite que ahora yo, que estoy dedicado, que estoy esforzándome a servirte, tú estorbas mi trabajo para tu gloria? Sin embargo, a pesar de las interrogantes que pueden haber en nuestra vida o pueden inundar nuestra mente, cuando vemos que en otros y aún en nosotros es entorpecido nuestro servicio al reino de los cielos, nosotros no vemos a Pablo haciéndose esas preguntas. Nosotros no vemos a Pablo reaccionando con resentimiento, enfurecido con su Señor. Pablo entiende y vive cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pablo tenía, mis hermanos, una correcta comprensión de lo que es la soberanía y la providencia de Dios. Amados hermanos, todos nosotros como creyentes necesitamos adquirir una correcta y profunda visión de lo que es la providencia y soberanía de Dios y de sus implicaciones. Solo así podremos reaccionar como cristianos ante las situaciones adversas y aflicciones de esta vida. Creen, mi hermano, que nuestro Dios está en los cielos,
gobernando todas las cosas por el poder de su palabra, haciendo todo para la gloria de su nombre y el beneficio de su iglesia. Bueno, si crees esto, déjame decirte que no hay motivo entonces para estar descontento ante los sufrimientos de otros y aún los sufrimientos nuestros. No hay razón para estar desanimado, mi hermano, cuando vemos que otros sufren tribulación por el evangelio. Sin embargo, no puedo negar que a veces nuestra alma es llena de descontento y de tristeza cuando sabemos que otros sufren por el evangelio, cuando sabemos que nosotros mismos también en ocasiones sufrimos por el evangelio. Por esta tristeza que sobrecoge nuestra alma es el resultado no de las circunstancias adversas que estamos viendo que otros sufren o que otros viven, sino que no tenemos una correcta perspectiva de la providencia de Dios. Mis hermanos, si tú y yo nos detenemos a evaluar las condiciones de lo que van a predicar, o las condiciones que nosotros vamos a enfrentar cuando vamos a predicar, si tú y yo nos detenemos a evaluar los problemas, las escaseces, los peligros, las tribulaciones que sobrevienen a aquellos que se destinan a salir y predicar el evangelio, nunca daremos un paso en pro del evangelio. Pero si tú y yo miramos hacia el cielo, si tú y yo ponemos la mira en aquel que está sentado en su trono, si tú y yo miramos a aquel que ha ascendido y que tiene un nombre sobre todo nombre, y contemplamos su obra providencial y soberana sobre su iglesia, y cómo el Señor se glorifica a través de los sufrimientos de sus siervos, entonces tú y yo procuraremos predicar el evangelio sin importar el coste. Ahora bien, Pablo sabía quién era él, y Pablo sabía que estaba llamado. Y esto era una verdad libertadora para su mente, la cual le propiciaba enfocar su mente y le capacitaba para establecer sus prioridades. Pablo se veía desde aquel encuentro con el Señor Jesús en el camino a Damasco como un administrador de la gracia de Dios. Ya él no sería más un perseguidor de la iglesia, ya él no sería más un perseguidor de los creyentes, él sería un cristiano más, un perseguido más. Ya no sería un judío radical y estricto que miraba por encima de los hombros, despreciando a los gentiles, sino que ahora sería un judío que traspasaría los límites de las restricciones de su nación para alcanzar a los gentiles para Dios. Por eso fue necesario que a Pablo en el camino a Damasco se le revelase Cristo, y Cristo le revelase el misterio que está oculto, como dice en la sección del 2 al 6. Nosotros notamos que Pablo habla de una gracia, que esta gracia es la que le ha permitido a él conocer un misterio. Este misterio, dice Pablo, ha estado escondido, este misterio ha estado oculto, pero por el Espíritu Santo ahora ha sido revelado. Este misterio, dice Pablo, tiene que ver con aquellos que están en Cristo. Pero quiero que antes de adentrarnos a conocer un poco más acerca de este misterio, ver una palabra clave en el verso 2. Y en el verso 2 notamos una palabra importantísima, y es administración. Y pudiéramos preguntarnos, ¿qué cosa es un administrador? Creo que es necesario definir eso porque culturalmente nosotros los cubanos tenemos una idea un poco incorrecta acerca de los administradores. Así que un administrador no es más que una persona que está encargada de los bienes de otros. El administrador es aquel que maneja los bienes de otros, ya sea en un negocio, en una empresa, en una casa, y lo hace para el beneficio del verdadero dueño. Pablo se reconoce a sí mismo como un administrador de la gracia de Dios entre los gentiles. La gracia de Dios que tiene que ver con todo aquello que Dios nos da sin saber nosotros que lo merecemos, pero que en este pasaje tiene una estrecha relación con el misterio. Pablo dice a partir del verso 3 que este misterio fue declarado, a él le fue declarado como antes lo ha escrito brevemente, dice Pablo. Y pudiéramos preguntarnos por qué este misterio a Pablo le fue declarado, le fue revelado. Dice el pasaje porque había estado oculto. ¿Y qué quiere decir con que estaba oculto este misterio? Bueno, antes de adentrarnos en el significado oculto, déjame darte una idea de lo que es misterio. Ustedes saben, para nosotros los cubanos como para los efesios, la palabra misterio no tenía mucha diferencia. Para nosotros lo misterioso tiene muchas veces que ver con las religiones paganas, con el ocultismo. Bueno, no era diferente tampoco para los efesios en aquellos días. Sin embargo, Pablo le está diciendo que este misterio es divino, es diferente, ha sido revelado por el Espíritu Santo, ha estado oculto, pero ahora ha salido a la luz. Pablo quiere decir que este misterio estaba vedado, era oculto, era secreto,
en otro tiempo, pero ahora por una obra sobrenatural ha salido a la luz. Y este misterio, mis hermanos, son las verdades de las cuales el Antiguo Testamento nos ha venido dando detalles, pero que ahora por la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento ya se puede contemplar más ampliamente. Así que déjame darte más detalles acerca de este misterio. Quisiera preguntarte cuánto ustedes han visto películas de aventura o han leído libros de aventura que tienen que ver con tesoros escondidos. Muchos de nosotros hemos visto este tipo de películas o hemos leído este tipo de libros y hay algo interesante en esto y es que todo tiene la misma trama. Siempre en estas películas, este libro, nosotros vemos que hay pistas, que hay un protagonista que está viendo pistas, viendo detalles, que tiene una idea de que hay un tesoro y al final cuando uno todas estas pistas llega a ese tesoro y lo contempla y muchas veces en las películas y los libros nos damos cuenta que él queda abrumado porque este tesoro es más grande de lo que él se ha imaginado. Bueno, de igual manera Dios, de una manera maravillosa, desde el Antiguo Testamento nos ha venido dando pistas, detalles de este misterio para que ahora en el Nuevo Testamento nosotros contemplemos la grandeza de este misterio. Desde Génesis capítulo 12 nosotros vemos a Dios llamando a un hombre, a Abraham, y prometiéndole a Abraham que de su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Los sucesores de Abraham, sus hijos, sus nietos, Dios reafirma el pacto con ellos, sigue haciendo o reafirmando el mismo pacto hecho con Abraham, de que en ellos serían benditas todas las naciones de la tierra. El pueblo de Israel va creciendo, se forma la nación de Israel. Dios le da leyes a esta nación. Y es interesante que en estas leyes Dios da detalles acerca de esta bendición. Dios dice en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio que si un extranjero quería venir y habitar con ellos y adorar al mismo Dios que el pueblo de Israel adoraba, dice en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio que lo amasen y lo tratasen como un natural. Si un extranjero quería venir a adorar al mismo Dios que los gentiles adoraban, que los judíos adoraban, ellos debían amarlo, recibirlo y tratarlo como un natural. Pero Dios no solo plasmó esto en su ley, sino que en el desarrollo de la historia de Israel, Dios siguió mostrando su bendición a los gentiles. Y vemos cómo Dios salva de manera maravillosa a Rahab y a su familia. Vemos cómo Dios también salva a Ruth. Pero Dios no solo ha mostrado eso en la primera sección del Antiguo Testamento, sino también que a través de sus profetas Dios habló de las bendiciones que alcanzarían a los gentiles. Y en el libro de Isaías nosotros contemplamos y a los extranjeros que se unen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos y a todos los que guarden aquí de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero al final de Isaías, final de su profecía, Isaías cierra de esta manera. Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. La bendición se extendería, aquella bendición prometida a Abraham se extendería a través de la historia de la nación de Israel hacia otros pueblos. Y es interesante que nosotros contemplamos en Juan 17 el Señor Jesucristo orando. Y Cristo ora, Señor, Padre, bendice a estos discípulos. Y también dice, y bendice a los que van a creer por la predicación de ellos. Ahora bien, hasta aquí hemos estado viendo detalles de manera rápida. El Antiguo Testamento está lleno de eso, acerca de cómo este misterio de Dios ha sido entretenida en la historia de la humanidad para salvar a judíos y a gentiles, pero aún así no hemos contemplado lo maravilloso de este misterio. Dice Pablo en el verso 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por el Evangelio. Por el Evangelio. Mis hermanos, la grandeza, lo maravilloso de este misterio no es que nosotros vamos a ser salvos y que vamos a formar un solo pueblo. Esto por sí solo ya es maravilloso. Pero lo maravilloso y glorioso de este misterio es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Es por su muerte, por su resurrección y por su ascensión a los cielos que los judíos y gentiles hoy forman un mismo pueblo en igualdad de condiciones. Es por la muerte y resurrección de Cristo que hoy nosotros tenemos una herencia en los cielos y disfrutamos de las promesas de Cristo
de Cristo contenido por el Evangelio. Ya no somos más extranjeros, ya no somos más extraños, ahora somos, gracias a Cristo, la familia de Dios. Hoy gustamos de una doble unidad entre judíos y gentiles en un solo pueblo que está unido a Cristo, su Señor. Hoy nosotros disfrutamos de las maravillosas bendiciones una vez prometidas a Abraham, gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Hoy nosotros miramos al futuro y vemos ese cuadro donde se consuma toda la obra de la redención. Cuando miramos ahí el libro de Apocalipsis y nosotros contemplamos de manera maravillosa cómo cierra todo el plan redentor de Dios. Y dice Juan en el libro de Apocalipsis: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, hablando de Cristo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y sigue diciendo: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Y esta imagen futura cierra con los seres angelicales diciendo amén, y con aquellos que estaban alrededor del trono postrados adorándolo. Allí estaremos nosotros gracias a este maravilloso misterio. Por tanto, mi hermano, ¿crees tú que estas tribulaciones de Pablo, estas tribulaciones que él sufría en aquella prisión, eran comparables con la grandeza de este misterio? Respondería yo como el mismo Pablo: en ninguna manera. En ninguna manera. El apóstol le estaba diciendo a los cristianos de Éfeso: contemplen la grandeza de este misterio, del cual usted ha sido partícipe gracias a Dios por medio de Cristo, del cual yo he sido llamado un administrador, del cual yo he predicado a ustedes, y que para mí ningún sufrimiento es comparable con lo maravilloso de este misterio. Estoy dado para gastarme a fin de que ustedes alcancen a conocer más este misterio. Amados hermanos, es a la luz de este maravilloso misterio que yo puedo entender quizás la conducta de Adoniram Hudson, por ejemplo, un hombre que en su tiempo era candidato perfecto para pastorear una de las mejores y más importantes iglesias de su época, y deja todo eso por ir a Birmania, y en Birmania hacer partícipe a los birmanos de este gran misterio. Es por eso que entiendo la conducta de Jim Elliot y sus amigos. Dejan sus condiciones, sus trabajos, todas sus comodidades, y se dirigen al medio del Ecuador, porque habían determinado de que ellos debían hacer partícipe a aquellos indios de este misterio. Es por eso que debo entender la conducta de Dave y Natalie, los misioneros que lo hablaba al principio, recién graduados de la universidad, hijos de padres adinerados, con una vida por delante, una gama amplia de oportunidades, y dejan todo esto para ir a Haití y hacer partícipes a los haitianos de este misterio. Por tanto, hermanos míos, no nos desanimemos al saber que otros cristianos están sufriendo, porque el anhelo de sus vidas ha sido ser buenos administradores de la gracia de Dios, sin importar el costo. Te pregunto, mi hermano, ¿ha sido cautivada tu mente por la grandeza de este misterio al punto de no ver ninguna tribulación o sufrimiento como obstáculo para ir y predicarlo a otros? ¿Estás dispuesto a asumir el riesgo por anunciar el Evangelio de Cristo, el Evangelio que te ha salvado a otro? ¿Administra tú la gracia de Dios como Pablo lo hace en este pasaje, o hace alusión de la administración de su gracia en este pasaje? Quiero decirte que como iglesia, si eres negligente en ser administrador de la gracia de Dios, o si has dejado de hacerlo, mi hermano, no solo estás privando a tus hermanos en la fe de crecer por tu administración de la gracia de Dios en sus vidas, sino que también estás privando a aquellos que están fuera de la iglesia de conocer el misterioso pero maravilloso Evangelio de Cristo, y a la vez has dejado de darle gracia y gloria a Dios. ¿Eres un buen administrador de la gracia de Dios? Quizás algunos de ustedes me digan: hermano Franklin, yo no tengo la devoción, o yo no he sido llamado, o yo no tengo esa entrega que tenía Pablo, o que tenía Adoniram Hudson, o
como que tenía este joven matrimonio que murió en Haití. Bueno, quiero decirte que yo tampoco. Pero sí se nos ha llamado a hacer algo. Y es con lo cual debemos estar profundamente comprometidos. Y es a lo mismo que fue llamado Pablo, Adonirán y todos los cristianos a través de la historia. Y es por este llamado que muchos han dado su vida, que muchos sufren, pero a pesar de eso nosotros no debemos desmayar ante estos sufrimientos, porque a ellos, al igual que nosotros, se nos ha llamado a predicar el Evangelio. Y este es nuestro segundo encabezado, versos desde el 7 al 13. Nadie que haya leído el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, puede negar el incansable esfuerzo de Pablo de predicar el Evangelio. Un mismo enemigo de Pablo de la ciudad de Éfeso dijo respecto a Pablo y su labor como predicador: pero veis, lo oís, que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchos con persuasión. El esfuerzo de Pablo por ser un buen administrador de la gracia de Dios se evidenció a través de una predicación fiel. El libro de los Hechos y las mismas cartas paulinas dan evidencia del esfuerzo y el alcance del apóstol Pablo de predicar el Evangelio a los perdidos. Y no podemos negar la labor de Pablo, que es encomiable, es decir, es digna de elogio, es digna de ser imitada. Pero a pesar de eso, Pablo dice que eso que él ha logrado hacer, que esos lugares a los que él ha llegado a predicar, que esas almas que él ha podido rescatar del infierno y traerlas a Cristo por medio de la predicación del Evangelio, no ha sido por él, ha sido por la gracia de Dios operando en él. Pablo dice en la primera carta a los Corintios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconoce que su buena administración de la gracia de Dios es el resultado de esta gracia operando en él. En el verso 8 se describe como que, como el más pequeño de todos los santos. En otro pasaje se escribe como el primero de los pecadores. Pablo se ve como algo insignificante, pero aquí dice: por la gracia de Dios que yo he sido empoderado para ser persuasivo y un constante predicador del Evangelio. Se dice de Gideon Harden que era un gran misionero. Era contemporáneo con Jonathan Edwards, el famoso teólogo estadounidense, y visitaba a la familia Edwards cada rato. En una ocasión, Edwards escribía acerca de este misionero: tiene un espíritu fuerte e incansable. Su mente está saturada del Evangelio. No desperdicia ni la más mínima oportunidad para predicarlo. Decía Edwards de Jaime: cuando él viene a hospedarse a nuestro hogar, no hay una visita a la que no le predique el Evangelio. Si viene un cristiano, lo exhortan, lo animan, lo conforta con las promesas del Evangelio. Mas si es un incrédulo, le habla urgentemente pero persuasivamente de las buenas nuevas de salvación. A pesar de ello, siempre que Halle se despedía de nosotros para volver a la mies del Señor, decía: Edwards, amigo y hermano mío, ora por este miserable pecador. En su diario, en el diario de Gideon Harden, está escrita esta oración muchas veces, y casi siempre estaba escrita en el momento en que él se dedicaba a salir a predicar el Evangelio. Y él oraba: necesito grandemente algo más que humano para que me sostenga. Necesito de esa gracia que me aliena. Oh, hermanos míos, cuánto necesitamos de esta gracia. Oh, Señor, que tu gracia, Señor, que tu bendita gracia se derrame sobre nosotros, sobre esta iglesia, para empoderarla a fin de cumplir tu misión. Oh, Señor, cuán maravillosa es tu gracia, oh Dios, que cuando viene sobre nuestras almas, revela cuán inútiles, cuán incompetentes, cuáles viles somos para hacer tu voluntad. Pero a la vez, Señor, es tu gracia, tu bendita gracia, la que nos capacita y empodera para hacer tu voluntad. Oh, Señor, aliéntanos, anímanos, Señor, a través de tu gracia, porque no podemos negar que los sufrimientos de otros y aún los nuestros se vuelven nuestro mayor compañero. No podemos negar que los temores nos sobrecogen, pero Dios, por tu gracia, ayúdanos a ser tus fieles siervos.
Pues la verdad, hermano, Pablo ha dicho claramente en este pasaje que si no es por la gracia de Dios, él no pudiera haber servido el evangelio como lo sirvió a los perdidos. Este misterio que era administrado a los perdidos, dice Pablo en el verso 8, que no es otra cosa que las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo ha sido enviado a predicar un evangelio rico, un evangelio que va a bendecir la vida de todos y en todas las naciones. Un evangelio que llegó y iluminó la mente entenebrecida de los efesios. Un evangelio que llegó y libertó a los efesios de la esclavitud, de la idolatría. Un evangelio que llegó y sacó a los efesios de la muerte para llevarnos a vida. Es por ello que Pablo les dice a los cristianos de Éfeso que estas riquezas salvadoras del evangelio, estas riquezas unificadoras y eternas, las cuales ellos han disfrutado, es gracias a su administración, a la administración de Pablo entre ellos. Y es gracias a estas inescrutables, podríamos decir, sinónimos, ilimitadas, inagotables, infinitas riquezas de Cristo, del evangelio de Cristo, que hoy nosotros también hemos sido partícipes. Gracias a la predicación del evangelio. Pero si tú estás aquí, amigo mío, que no has creído en Cristo, si tú estás aquí y estás escuchando de estas inescrutables riquezas, pero no sabes que eres partícipe de ellas, yo te exhorto a que acudas a Cristo en arrepentimiento y fe, a que te vuelvas hacia Él, te arrepientas de tus pecados, de tu vida, dándole la espalda a Dios, para que puedas, como la iglesia de Cristo aquí reunida, disfrutar de las inescrutables riquezas de este evangelio. Oh, hermanos míos, es por verdades como esta que yo llego a entender cómo otros no se amedrentan ante los sufrimientos que le pueden acontecer por causa del evangelio. Me viene a la mente ahora en este momento un amigo, un hermano en la fe, que sufrió un derrame cerebral en una ocasión. Él había quedado en coma, no se contaba con él. Por la gracia de Dios se recuperó de ese estado de coma, no caminaba. Por la gracia de Dios camina, con dolor, con sufrimiento. Y en una ocasión estaba en el portal de mi casa cuando vivía en Pinas del Río. Lo veo pasar, le invito, nos sentamos, tomamos agua y le pregunto, Giovanni, a pesar de todo el dolor que sufre por caminar, ¿por qué caminas tanto? Y él decía, brother, ese era su término, le gustaba mucho el inglés, que decía, brother, porque yo he sido enriquecido por el evangelio y quiero enriquecer la vida de otros. Y con todos los dolores que le provocaba caminar, caminaba kilómetros y kilómetros arrastrando un pie, porque él entendía que había sido llamado a enriquecer la vida de otros. Es por ello, mis hermanos, que no debemos desanimarnos al conocer que otros sufren por causa del evangelio. Pues ellos han entendido, lo que han sufrido, lo que siguen sufriendo y lo que sufrirán por predicar el evangelio, ellos han entendido que tienen la responsabilidad de hacer partícipe a otros de estas inescrutables, inagotables, infinitas riquezas del evangelio. Por eso te quiero animar a que medites en las abundantes bendiciones que has recibido, que disfrutas gracias al evangelio que te ha sido predicado, para que los sufrimientos de tus hermanos por causa del evangelio y aún los sufrimientos que te puedan venir a ti por ser un fiel predicador del evangelio no te sean tropiezos, sino más bien te sean un aliento para seguir firme en el Señor. Pero en este pasaje Pablo va más allá y le dice a los cristianos de Éfeso que Dios ha determinado por el pueblo que Él ha salvado para sí dar a conocer algo maravilloso. Y es lo que Pablo dice en el verso del 9 al 10, la multiforme sabiduría de Dios. Pablo ha querido recordarle a los efesios que ellos no existen como iglesia para sí mismos. Dios lo ha hecho todo para su gloria, aún la iglesia. En los días que fue escrita esta carta era muy común los griegos de ir a lugares donde habían hombres que ponían su conocimiento, su sabiduría, y ellos acudían a esos lugares para conocer, para adquirir sabiduría. Ahora Pablo está diciendo, Efesios, Dios ha determinado por medio de ustedes dar a conocer la excelencia de su sabiduría. Pero pudiéramos preguntarnos cómo la iglesia da a conocer esa sabiduría. Bueno, esa sabiduría que resplandece en primer lugar en la vida de todos aquellos que son salvos, porque indiscutiblemente Dios ha determinado solamente por medio del evangelio hacer salvos a aquellos que creen en Él.
pero no puedo negar que Dios obra de manera sabia, inteligentemente para hacer llegar este mensaje del Evangelio a la vida de cada creyente. No todos los creyentes hemos sido salvos de la misma manera, aunque sí hemos sido salvos solamente por medio del Evangelio. Algunos han sido salvos por medio de la predicación, otros hemos sido salvos por medio de leer las escrituras, otros quizás como Agustín de Hipona, estaba sentado en un lugar y escuchó una canción que decía, abre y lee, y él tomó su Biblia en su mano, abrió y leyó pasajes de Romanos y se convirtió. Otro como quizás como David Briner, en estos días leí acerca de su vida, estaba en un conflicto en su propia vida acerca de la salvación, iba caminando por un bosque y de repente dice que una luz le sobrecogió y entendió que Dios le estaba llamando al ministerio y ahí fue salvo. Y aunque vemos que Dios despliega su sabiduría de manera maravillosa a través de la salvación de los hombres, donde más radiante podemos contemplar esa excelencia de la sabiduría de Dios es en la iglesia local. Es en la iglesia compuesta por redimidos que se esfuerzan constantemente por vivir las enseñanzas de las Escrituras. Cuanto más viva la iglesia Nueva Vida, las enseñanzas que se predican domingo tras domingo detrás de este púlpito, tanto más toda la creación y aún los ángeles verán la maravillosa sabiduría de Dios. Iglesia, es a través de nosotros y de nuestra vida de obediencia a las verdades de la Biblia que Dios enseña ante todo este mundo su sabiduría. Mi hermano, parte de la elevada meta de la iglesia es hacer manifiesta en su vida y carácter como comunidad las excelencias de la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo la iglesia da a manifestar esto? Bueno, quiero decirte que personalmente puedo dar testimonio que esta iglesia, la iglesia Nueva Vida, da a conocer esa sabiduría cuando se han comprometido con preparar y equipar a hombres para que sean fieles predicadores del Evangelio. La iglesia Nueva Vida gasta horas, recursos, esfuerzos para preparar a hombres para que salgan y den a conocer fielmente el Evangelio de Cristo. La iglesia Nueva Vida intencionalmente invierte esfuerzos y recursos en enviar hermanos a ayudar a los desprovistos. La iglesia Nueva Vida genuinamente se preocupa por los necesitados a través de programas de visitación, a través de ministerios de beneficencia. Pero la iglesia Nueva Vida también da a conocer esa sabiduría a través de estrategias organizadas, casas cultos o grupos de comunidad, donde la iglesia se reúne en el resto de la semana, pero también lo usa con el objetivo de que otros se reúnan para dar a conocer el Evangelio. Hoy, iglesia, estamos nosotros involucrados cada vez más en este proyecto. Estamos nosotros preocupados porque la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Si lo estamos haciendo, y en verdad creo que sí, debemos abundar aún más. Pero no puedo negar que la iglesia muchas veces es estorbada, es obstaculizada para llevar a cabo este propósito. Pablo ha dicho en el verso 12 que si esto ocurre, acudamos a Dios, acudamos a Él, vayamos delante de Él con confianza en fe, dice el apóstol Pablo. Pablo dice, acudamos al Señor, vayamos ante nuestros sufrimientos delante de Él, porque Él también está pendiente de nosotros. Luego Pablo dice esto a la iglesia de Éfeso, entonces introduce el verso 13, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones. Pablo quiere que los creyentes de Éfeso no desmayen ante lo que él sufre. Los sufrimientos de Pablo no son otra cosa que un deseo de servir a Dios para dar a conocer ese evangelio, por lo cual los creyentes no debían estar a extremos preocupados. En otra ocasión Pablo escribe a otra iglesia, estando también en prisión. Y Pablo le dice a esta iglesia, a la iglesia de Filipo, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido, las que el hermano Arián leyó en este pasaje, y aún en este estado de aprisionamiento, dice Pablo, han redundado más bien para el progreso del evangelio. En la teología de Pablo, el sufrimiento es un eje principal. Pablo ve el sufrimiento como parte de la vida del creyente. Pablo ve el sufrimiento como aquel visitante que frecuenta el hogar del creyente. Pablo ve el sufrimiento a tal punto que dice, este no me estorba para seguir predicando el evangelio. Por eso es que nosotros podemos entender que después en Filipenses capítulo 1 él viene y dice, hermanos,
no solo se nos ha concedido creer en Cristo, sino también padecer por Él. Así que me pregunta, ¿te desanimas cuando escuchas o conoces que otros sufren por causa del Evangelio? ¿Se angustia tu corazón cuando sabes que otros padecen por el Evangelio? Pablo no quería que la iglesia de Éfeso se preocupara a extremo a punto de ser estopada su progreso por el Evangelio cuando supieran que él estaba preso. Pablo quería que sus sufrimientos fueran de aliento a la iglesia a permanecer fiel. Mis hermanos, nosotros como iglesia conocemos y sabemos de muchos que están sufriendo por el Evangelio, pero quiero alertarte sobre algo. Nuestros progresos, nuestros avances en el Evangelio, los ministerios que los llevemos a cabo, va a llegar el momento que van a sufrir estorbo. Los hermanos que han abierto sus casas para que se reúna la iglesia en el resto de la semana se han vuelto a la vez el blanco de Satanás. Pero esto no lo digo para desanimarnos, sino para que la iglesia sea consciente de esta verdad y ore por estos hermanos, porque ellos también están expensas ya de sufrir el Evangelio. Los hermanos que salen a visitar también, todos mis hermanos podemos estar o podemos ser conscientes de que podemos sufrir por causa del Evangelio y la iglesia debe orar por eso, para que permanezcamos fieles. Mis hermanos Dave y Natalie Lloyd murieron en Haití por causa del Evangelio. Pero sabes, fueron los padres de Dave, los fundadores de la organización que los envió a ellos a este país. Fueron los padres de Dave los que prepararon las condiciones para que su hijo y su nuera fueran a predicar a Cristo en Haití. Fueron los padres de Dave los primeros en saber que su hijo y su nuera habían muerto por causa de Cristo. Son actualmente los padres de Dave los que, a pesar del dolor y el sufrimiento que se ha sobrecogido sus vidas por la muerte de su hijo y de su nuera, siguen enviando a hombres a predicar el Evangelio y siguen dando recursos para que el Evangelio se siga extendiendo en Haití. Mucho es el sufrimiento que ha vivido la iglesia de Cristo y mucho será el sufrimiento que seguirá viviendo. Pero quiero decirte algo, y son las palabras del apóstol Pablo, que los sufrimientos que vivimos momentáneamente sobre esta tierra no son comparables, no son dignos de comparar con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Los sufrimientos que vivimos ahora por causa del Evangelio, que sabemos que otros están viviendo por causa del Evangelio, no son dignos de compararse con la gloria eterna que en Cristo hemos de disfrutar. Por tanto, hermanos míos, sigamos sirviendo a Cristo, animados a conocer que otros cristianos, otros hermanos nuestros y aún nosotros vamos a sufrir por causa del Evangelio. Oramos. Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el deseo del apóstol Pablo de que la iglesia no se desanimase, Señor, ante los sufrimientos que él estaba viviendo. Te pido, Dios, por la iglesia nueva vida, que tú, Señor, nos ayudes a permanecer fieles, no solo a conocer que otras iglesias y otros siervos tuyos sufren por el Evangelio, sino también cuando el sufrimiento toca nuestras puertas. Señor, somos tus siervos, queremos honrarte en todo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.